Hola amigas, bienvenidas a este nuevo video. Hoy estaremos realizando esta hermosa pijama que está en satín y en encaje. Recuerden que los moldes los dejaremos en la descripción. Entonces, materiales que vamos a necesitar para realizar esta pijama. Los moldes que no nos pueden faltar: molde del short, molde del corpiño o del bralette o de la blusa de la pijama, la tela. Vamos a necesitar dos clases de de encaje licrado de dos tamaños. Este de 4 centímetros o 5 y este es como de 3 centímetros. Yo de pronto traje esta tira pitillo por si acaso, y laza hilo de dos colores porque vamos a trabajar con negro y azul rey. Tijeras, lo de siempre, mis niñas. Bueno, ahora sí, vamos a empezar, manos a la obra. Saquemos primero el short. Vamos acomodando nuestra tela, todo lo que mejor podamos. Cortamos nuestra parte posterior. Ahora vamos a cortar la parte delantera. Ahora vamos por el bralette. Bueno, el bralette siempre en este tipo de pijama lo vamos a hacer con los mismos moldes que hemos hecho los otros. A diferencia de que este lo vamos a hacer en seda. Entonces lo tenemos que sacar 4 veces porque va doble. Ya les explicaré cómo. Cuando ustedes vayan a sacar este bralette en tela, les voy a dar un consejo, un tip, como lo quieran tomar. Hay que sacarlo una talla más grande. Si es talla 36, saquen una 38. Si es talla 32, saquen una 34. Y cuando corten, dejen 0.5 centímetros más de costura, porque siempre cuando cosemos en esta tela, siempre nos va a ir quedando un poquito más pequeño. Cuatro partes de cada una. ¿Por qué? Porque como son dos copas, la del forro y la que va de frente. Entonces vamos a hacerlo con un hermoso lazo en la parte de adelante. Tenemos que tomar nuestro contorno. Yo trabajo con un contorno de 71 y hay que dejar una ventaja para hacer el lacito. Vamos a ver cuánto tiene nuestra tela aquí. 42,80. Bueno, emparejamos el borde de nuestra tela y sacamos dos tiras 5 centímetros. El contorno del que yo voy a hacer tiene 71, pero tenemos que dejarle una ventaja de por ahí unos 10-15 centímetros para hacer el lazo. Entonces me toca sacar dos tiras. Del ancho de mi tela la tengo de 42, serían 82. Pero como tenemos que hacer añadir la tira, tenemos que buscar que la tira nos quede bien centrada. Entonces tenemos que sacar dos tiras de estas. Cuando las estemos organizando, vamos a ver cómo centramos la unión para que no se nos note mucho. El paso a paso es el mismo. Cerramos tiros, trasero y delantero. Esta vez vamos a unir las entrepiernas. Unimos las entrepiernas y ella nos debe quedar cosidas aquí y unidas acá, así. Nos debe quedar así. Y después aquí en esta parte tenemos que colocar encaje licrado.
El paso a paso de nuestro top también es el mismo. El bralette se cierran las copas, se hacen los dos braletcitos, el forro y el que nos queda de frente. Eso es lo que vamos a armar. Ya saben que esto se arma así. Colocamos pezón con pezón, así. Sabemos que esta parte de acá, de la parte más ancha, es sisa. Esta es la sisa, este es el escote. Entonces, ahora sí, vámonos para la máquina. Empecemos otra vez. Empezamos cerrando los tiros. Y cerramos nuestras entrepiernas. En la entrepierna le pasamos una costura, una sobrecostura. De esta manera. Después de que tengamos cerrados nuestros tiros y unida nuestra entrepierna, cerremos los costados. Ahora sí empecemos. Comenzamos desde la entrepierna colocando nuestro encaje, más o menos a 1 centímetro, en zigzag número 3. Así debe quedar nuestra pierna. Este centímetro que dejamos, al que cosimos, mira, lo podemos dejar ahí o lo podemos recortar. Eso sí ya es el gusto de cada cual. Bueno, vamos a hacer el otro lado. Ahora vamos a resortar nuestra cintura. Bueno, cuando pasamos la hebra, como siempre les he dicho, doblamos y volvemos a doblar y nos queda formado la parte donde vamos a meter nuestro resorte. Esto lo hacemos así porque no tenemos fileteador aquí, pero cuando con fileteador uno filetea y hace esta misma operación, o en la collarín uno coloca el resorte y no hay necesidad sino de colocar el resorte y después voltear así y pasar collarín. Introducimos este resorte y miramos que no nos vaya a quedar como entorchadito, porque si no nos toca desbaratar o sacar el resorte, que es como algo un poquito dispendioso. Vamos a empezar a armar nuestro bralette. La parte más recta que tenemos aquí en la copa número 1 es nuestro escote. Entonces organicémonos aquí. Los tenemos así, revés con revés, derecho con derecho, y empezamos a armar nuestras copas. Derecho con derecho. Listo, niñas, aquí tenemos nuestras 4 copas. Empecemos otra vez. Miren cómo van quedando nuestras copitas. Vamos por la segunda. Aquí tenemos nuestras 4 copas. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar a colocar este encaje alrededor de nuestra. De esta manera hacia adentro vamos a colocar el encaje. Cuando montemos la otra copa, el encaje nos tiene que quedar así. ¿Por qué les digo que la tienen que colocar? Porque cuando volteemos aquí, él nos queda así, de esta manera. Ahora montamos nuestra otra copa aquí, encima de la copa que tenemos aquí. Bueno, miren,
Colocamos nuestra copa aquí, ¿cierto? Colocamos el encaje en esta copa. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Montar la otra copa sobre esta que ya tiene el encaje, de esta manera. De esta manera nos tiene que ir quedando. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos una costurita por este lado. Repisamos. Ahora hacemos lo mismo con la otra. Recuerden, el encaje se pega derecho con derecho sobre la copa que vamos a utilizar para que cuando volteemos nos quede al derecho, o sea, pegamos derecho con derecho, o sea que por encima se va a ver como el revés. Este es el revés de nuestro encaje, este es el derecho, pegamos así. Bueno, ahora emparejamos las copas para que nos forme, miren. Bueno, ya organizamos nuestra primera copa, vamos a organizar la segunda copa. Que buscar escote con escote, o sea que este es el escote de nuestro braille. Entonces cuadremos aquí que nos queden costuras con costuras. Acuerden que hay que tirar las costuras para el lado de la sisa. Esto así más o menos nos está quedando nuestro braille. Estas son las copas. Ahora vamos a armar nuestra tira. Vamos a unir las dos tiritas. Y vamos a medir, a ver, vamos a dividirla en 4 partes. El talle la medida de mi contorno de talle es 71. La mitad de 71 son 35.5. Serían 4 partes de 18 centímetros. ¿Sí? Estos 35 serían nuestra parte trasera. De aquí vamos a medir otros 18. Y de aquí para acá medimos otros 18. Vamos a cerrar hasta los 18 centímetros, los primeros 18 centímetros que tenemos. Esta es la ventaja que vamos a dejar para hacer el moño. Cosimos desde el borde, desde la punta hasta los 18 centímetros. Dejamos ahí abierto y en el otro lado hacemos lo mismo. Buscamos donde marcamos los 18. Volteamos nuestra tira. Cosemos nuestra tira de esta manera. Mire cómo nos queda. Dejamos las tiritas. Esto es la ventaja que dejamos para hacer el moñito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger aquí, cuadramos nuestro molde y vamos a coser desde esta parte, así. Así, cosemos así. Emparejamos lo que nos sobra, ya podemos emparejar, quitar lo que ya no necesitamos y vamos colocando nuestra tirita así. Mire cómo nos va quedando. Ahora hacemos la misma operación
con la del lado de acá. Vamos cuadrando, vamos cuadrando. Emparejamos, quitamos lo que ya nos sobra. One, two, ten. Bueno, armemos este pedazo, esta partecita de esta copa, papi. Más o menos nos queda la copa así. Aquí es donde tenemos que poner cuidado porque no les vaya a pasar lo que me pasó aquí. Que cosí una parte y la otra me quedó suelta. Entonces nos toca volver a repasar aquí, en esta. El escote y la tira para el moño. Vamos a hacer el otro lado. Nuestra otra parte la tenemos que pegar así. De verdadcita que esto es como algo dispendioso, hay que concentrarse mucho, pero ahí aprenden ustedes y termino de aprender yo. Bueno, chicas, yo les dije que hiciéramos la tira larga, ¿no? Entonces ahora es cuando vamos a empezar a pegamos la tira dejando del escote unos 20 centímetros para el moño. Pegamos la tira sobre la copa. Mi contorno de busto bajo está en 70. Entonces, ¿qué hice yo? Después la dividí en 4 partes que nos daría 18 centímetros. Entonces, de aquí de la parte, esto es de la sisa de nuestra copa, dejo 20 centímetros más para que nos dé el contorno de nuestra espalda. 20 centímetros más. O sea que ya nos va a quedar así. Vamos a hacer la otra copa. Bueno, ya tenemos la otra tira, ¿cierto? Entonces ahora nos toca volver a hacer la misma operación que hicimos con la otra copa. O sea que aquí medimos la distancia para empezar a pegar nuestra tira aquí. De la misma manera hacemos la copa del otro lado y pasamos nuestra costura. Bueno, mis chiquillas, miren, aquí nos quedaría más o menos así, ¿sí? Esto es nuestra parte de adelante, para que ustedes vayan viendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos zigzag, aquí donde tenemos que hacer zigzag. En la parte de la espalda podemos conseguir un gancho de esos que le colocan a los vestidos de baño, o podemos hacer una especie de nudito. Ahora les explico cómo. De nuestra misma tira vamos a colocarle la tirita aquí a nuestro bralette. Mire, vamos a colocarle un largo de, como esto es una talla 38 que hice yo, entonces le vamos a colocar 34 centímetros, que viene la tira así y pega sobre esta de acá. Vamos a colocarle, podemos colocársela más grandecita. Vamos a ver cómo nos queda. Coloquémosla de 40 centímetros con 1 centímetro de ventaja. Aquí es donde vamos a necesitar nuestra amiga la plancha, porque necesitamos aplanchar. Ya en la parte de la espalda tomamos la medida, por lo menos la medida del contorno en la espalda de mi modelo es de 35-36 centímetros en el contorno en la espalda. Entonces tomamos la medida y unimos a esa medida. 18 para un lado y 18 para el otro. Nos debe quedar más o menos así, niñas, así. Ya ustedes saben que nos toca como organizarla, porque allí le vamos a montar algo bien bonito.
de esta unión donde colocamos, donde unimos en la espalda, vamos a correr 5 centímetros, marcamos y ahí pegamos nuestra tira. Desde ahí pegamos nuestra tira. Mira. Hacemos lo mismo con nuestra otra tira. 6 centímetros. Miremos a ver, de la unión acá, 5 centímetros. Aquí 5 centímetros. Pegamos nuestra tirita. Ay, chicas, así debe quedar nuestro hermoso acompañante de la pijama. Miren. Bueno, amigas, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado y nos veremos en un video próximo. ¡Chao!